Te damos la bienvenida a Cómo Comemos, el podcast de Alimenta, el think tank para la transición alimentaria. Soy María Ramos, del equipo de Alimenta, y durante 6 episodios vamos a conocer y debatir los problemas actuales del sistema alimentario y, sobre todo, proponer soluciones. Junto a profesionales especializados en cada área, entraremos de lleno en cómo se produce lo que comemos y qué impacto tiene lo que nos estamos llevando a la boca. En este episodio hablaremos de los sistemas alimentarios locales de base agroecológica, los llamados SALVA. El sistema alimentario predominante se caracteriza por el empleo de cadenas largas de distribución, por una importante desconexión física y cultural entre la producción de alimentos y el consumo, y por la generación de preocupantes externalidades negativas de carácter social y ambiental a lo largo de toda la cadena. Este sistema hace tiempo que ha quebrado, y una parte de la sociedad se encuentra en la búsqueda de alternativas para una transición hacia otro sistema alimentario más justo y resiliente. Alternativas como los SALVA. Para arrojarnos luz sobre este tema contamos con la presencia de 2 investigadores, miembros del equipo de Alimenta. En primer lugar nos acompaña Manuel González de Molina. Él es catedrático de la Universidad Pablo de Olavide, agroecólogo y especialista, entre otras cosas, en sistemas agroalimentarios sustentables y políticas públicas, y además es coordinador del Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas. También está con nosotros Pablo Saralegui Díez. Él es técnico en investigación de Alimenta y es estudiante predoctoral en la Universidad Pablo de Olavide en agroecología, impactos ambientales de las cadenas agroalimentarias y redes agroalimentarias alternativas. Manuel, Pablo, bienvenidos. Gracias, María. Hoy también nos acompaña Carolina Yacamán, que es profesora en el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la plataforma estatal Intervega. También está con nosotros Dani López García, que es miembro de la Fundación Entretanto y que forma parte del equipo técnico de coordinación de la Red de Ciudades por la Agroecología. Lidia García, que es también técnica de investigación y desarrollo de I+D, la entidad pública Las Naves, que es un centro adscrito al Ayuntamiento de Valencia y que está especializado en temas de innovación social y urbana. Y es también miembro de la red del Observatorio Español del Derecho a la Alimentación. Y finalmente nos acompaña Inés Criado, que es vocal de comunicación de Subbética Ecológica, un centro logístico y de transformación, lo que podríamos llamar un food hub, creado por productores y productoras de la zona y cuya sede se encuentra en Cabra, en la provincia de Córdoba. Muy bien, gracias, Manuel. Manuel, introdúcenos en qué son los SALVA y cómo surgen. Yo creo que todos y todas estamos profundamente insatisfechos con el funcionamiento actual del sistema agroalimentario, ¿no? Como puede verse entre las diferencias enormes que se producen entre los precios que perciben los agricultores y los precios que finalmente pagan los consumidores, ¿no? Y esto es porque el poder de decisión sobre justamente los precios en origen y los precios finales están en manos de grandes empresas agroindustriales, sobre todo en manos de grandes empresas de la distribución agroalimentaria, ¿no? Además, este tipo de sistema favorece el consumo de productos procesados y ultraprocesados y, en general, una dieta que perjudica seriamente a la salud. Pero además es causa de impactos ambientales bastante severos. Por ejemplo, es la fuente principal de emisiones de gases de efecto invernadero en España, es causa además del consumo desmesurado de energía primaria, también en nuestro país, en torno al 29% de la energía primaria que se consumió, por ejemplo, en 2010, y además es la principal causa de la producción de residuos, especialmente los plásticos, que como todos y todas sabemos, es uno de los problemas fundamentales desde el punto de vista ambiental. Además, la producción de alimentos está dominada por un modelo de agricultura que deteriora gravemente los agroecosistemas mediante vertidos contaminantes, erosión, despilfarro de agua, sobreexplotación de acuíferos, reducción de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Y produce daños, además, en terceros países, ¿no? A través, por ejemplo, de la importación masiva de gran cantidad de piensos en Alimenta. Creemos que los sistemas alimentarios locales de base agroecológica que se han propuesto
pueden ser un magnífico instrumento para que las redes que ya existen ganen tamaño, se conviertan en una alternativa al sistema alimentario dominante. Metiéndonos un poco en materia y desde la experiencia que tenéis todos los invitados que estáis aquí, quería que profundizásemos un poco cuando los Salva se constituyen. Además, entiendo que desde distintas fórmulas, ¿no?, de creación y de funcionamiento. ¿Qué objetivos concretos se están consiguiendo? ¿Qué persiguen? Dani, desde vuestra experiencia. Que se vea que la alimentación es un objeto y un ámbito de la política local, que no es poco, y sobre todo que antes no estaba en la agenda política municipal. Es posible pensar en sistema alimentario como algo importante para nuestra vida en común, con implicaciones muy importantes tanto en lo social como en lo ecológico y lo económico. Con la gestión de la pandemia de COVID-19, pues sobre todo se está avanzando bastante a la hora de vincular alimentación sostenible y saludable, tal y como plantean la Organización Mundial de la Salud o la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Se está vinculando las dietas sostenibles y saludables con la atención a la vulnerabilidad alimentaria. Hasta hace muy poco parecía que la seguridad alimentaria era una cuestión de calorías. La salud no se puede separar de la sostenibilidad. Bueno, desde una perspectiva más geográfica, ¿no?, desde esa puesta en valor del territorio, yo creo que cuando diseñamos un sistema agroalimentario de base agroecológica es fundamental recuperar esas relaciones funcionales entre el campo y la ciudad, ¿no?, a través de esas dimensiones ecológicas, ambientales, socioculturales y alimentarias, ¿no? Entonces yo creo que un objetivo fundamental que deben de perseguir los Salva es sobre todo construir un pacto social que defienda el suelo fértil, esas pequeñas agriculturas que lo gestionan y también esos circuitos alimentarios de proximidad. El hecho de tener un Salva tiene como consecuencia primordial el hecho de recuperar tierra abandonada, y eso evidentemente tiene unas consecuencias y unos beneficios en la creación de empleo, en la fijación de gente al territorio, ¿no?, en la despoblación. Pablo, tú que estás trabajando con el tema de las cadenas alternativas y el impacto ambiental y más amplio, ¿no?, que tienen las cadenas industriales, por así decirlo, frente a las alternativas, ¿nos puedes comentar algo sobre lo que estáis viendo? La relocalización de las cadenas agroalimentarias lo que consigue es reducir los costes energéticos asociados al transporte, que tiene que ver con, sobre todo, los transportes por carretera, en el caso español. El relocalizar a través de estos Salvas conseguiría primero sustituir estos transportes muy internacionalizados por insumos de base local, con lo cual se reduciría todos los impactos medioambientales asociados. A mí también me gustaría destacar algo que a veces se nos olvida, que es la importancia también de esa pérdida de conexión que tenemos con la naturaleza, con la tierra y con lo que nos alimenta, ¿no? Pero también nos hace perder un poco de identidad como especie, y eso tiene un impacto también, obviamente, en nuestra salud y en nuestra economía, pero también en un sentido de, incluso ahora que se vuelve a hablar de salud mental, de bienestar, ¿no? ¿Dónde ponemos el foco, sobre todo ahora aquí en Valencia? Pues, por ejemplo, en intentar mejorar el tema de comedores escolares, ¿no? Y estamos trabajando con las diversas consejerías de Educación, Agricultura y Sanidad para hacer normativas que exijan que toda esa compra pública, a través de comedores escolares especialmente, pero lo vamos a ampliar a toda la compra pública del territorio valenciano, o sea, que también incluya hospitales, etcétera, ¿vale?, centros sociales, centros de día, etcétera, y se están incorporando criterios, pues un mínimo, obviamente, de producto ecológico, un mínimo aún mayor de producto local, ¿no? También estamos viendo cómo incorporar el tema de justicia en cuanto a precios percibidos por los productores y precios pagados por los consumidores y las consumidoras finales. La tira de contar es donde los productores y productoras locales pueden vender sus productos directamente al consumidor, ¿no? Eso se ha mantenido a lo largo de la historia en el territorio y ahora mismo está ubicado en Mercavalencia. Después de un proceso participativo largo, se ha creado la ecotira, que es la tira de contar con estos mismos principios, pero además en producción ecológica. Y estamos, la verdad, que muy contentos porque hemos trabajado mucho tiempo por ello
Y también en ese sentido se trabajó una normativa desde el ayuntamiento para permitir los mercados de venta no sedentaria, para que los productores pudieran vender directamente en mercados en la ciudad. Estamos trabajando con servicios sociales, hemos hecho un diagnóstico ya de cómo se prestan este tipo de servicios y qué tipo de alimentación y cómo se alimentan. Las personas, las familias, las personas expertas y que hacen uso de este tipo de servicios sociales, y ya vamos a trabajar una propuesta con ellos y con agricultura para poder dotar de dignidad a este tipo de servicios y además incorporando obviamente que sean productos locales, frescos de temporada, saludables, justos, resilientes, ¿no? Me parece que el objetivo, lo que vienen a promover los Salva, para mí básicamente es intentar que haya buenos alimentos para todos y todas. ¿Y eso qué es? Que sea sostenible, que sea saludable, es decir, que esto no es algo de lujo, sino que es un derecho. También tiene que ver con la sostenibilidad, o sea, que haya gente que puede vivir dignamente de su trabajo en el campo o en toda la cadena alimentaria, también con una sostenibilidad ecológica, pueden hacer que los problemas se conviertan en solución. El sistema alimentario globalizado que está generando cambio climático, con fertilización orgánica de determinadas formas de organizar los sistemas alimentarios en lo local, pasa a ser sumidero de carbono. En el concepto de territorio como el espacio para el cierre de ciclos y también para la cooperación entre gente, quiero decir, todos los pequeños actores, la gente que consume, los que producen, el pequeño comercio de nuestros barrios y pueblos, etcétera, toda la pequeña gente que está siendo expulsada de los mercados globales y que necesita un proyecto alternativo de supervivencia. Nuestra única supervivencia es en base a colaborar, y ese colaborar se hace en el territorio. La red de ciudades por la agroecología se ha convertido a nivel estatal en un espacio importante de innovación para el intercambio de experiencias muy concretas, ¿no? Y me parece muy importante como ese espacio donde se promueve y se innova en la construcción de sistemas alimentarios locales de base agroecológica. Yo creo que un objetivo muy importante de los Salva debe ser reducir el impacto en el cambio climático proveniente de los sistemas agroalimentarios globalizados, y yo creo que buscar esas estrategias para relocalizar el sistema agroalimentario no solamente tiene beneficios a nivel local y regional, sino que también estamos evitando los impactos medioambientales que se están generando en otros países. Busque pues fortalecer esa producción local justo para evitar esa dependencia en esos mercados globales. A mí me gustaría destacar que este enfoque de los sistemas agroalimentarios de base agroecológica es un enfoque que abarca toda la cadena alimentaria, ¿no? Pero en el caso de nuestro país, donde hay unos problemas, bueno, es un problema generalizado, pero de aquí adquiere unos tintes, yo creo que casi dramáticos en el sector agrario. Creo que merece la pena destacar la importancia que puede tener esta alternativa para el campo, ¿no? O sea, para un medio rural tan grande como el nuestro, del que depende prácticamente la naturaleza como tal, ¿no? O sea, los servicios ambientales que presta, y que está siendo manejado por unos agricultores y unas agricultoras que no consiguen el ingreso mínimo necesario como para poder subsistir, y que como consecuencia de ello tienen que abandonar la actividad agraria, ¿no? Y yo creo que los sistemas agroalimentarios locales precisamente lo que pretenden es fomentar la cooperación entre los distintos agricultores y agricultoras para poder combatir de una manera eficaz contra la pérdida de renta, el abandono, la disminución de las explotaciones continuadas, en fin, el envejecimiento, todos los problemas, finalmente la huida del campo, que es el gran problema que ahora mismo afrontamos, ¿no? No solamente en España, también en la Unión Europea, pero como decía antes, especialmente en España, ¿no? Significa que a través de sistemas de cooperación, de la búsqueda de interrelaciones entre ganaderos, agricultores que producen cosas diferentes, establecer un sistema que permita, pues desde el intercambio de semillas hasta el intercambio de materia orgánica, hasta la prestación común de trabajo, hasta tanto y tantos otros procesos, digamos, de ordenación incluso del territorio, que permitan una cosa fundamental, permitan el cierre de los ciclos biogeoquímicos y, consecuentemente, ahorros muy significativos que hoy por lo mismo es lo que deprime la rentabilidad de la actividad agraria, que son la compra de insumos, la puesta en común, digamos, y la relación entre unos productores y otros, parece ser el único camino en que esto puede ser posible, ¿no? Los sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica, creo que hoy por hoy es un instrumento muy eficaz para luchar también contra la despoblación y contra la pérdida de rentabilidad de la actividad agraria en el mundo rural. Los Salvas
viendo las experiencias que tenemos aquí, podemos decir que son una realidad, ¿no? Y esta realidad ha demostrado al menos dos características que para mí son básicas. Una de ellas es la resiliencia, o sea, la capacidad a que ante cualquier tipo de impacto puedan llegar a adaptarse para poder continuar. Y esta resiliencia tiene una característica social, que lo hemos visto en la pandemia, por ejemplo, cuando se han empezado a articular iniciativas sociales, institucionales y han conseguido abastecer a una parte de la población, grupos vulnerables y no, durante todo el periodo. Tiene una resiliencia económica que deriva de la diversificación de las producciones. Estamos en un país en donde la hiperespecialización territorial hace que precisamente esos territorios que se especializan en la producción hiperintensiva de aguacate, de tomate, de invernadero de fresa, son tremendamente vulnerables en el momento en el que los mercados internacionales se tambalean ligeramente. Todas esas producciones entran en crisis, pero también tenemos una resiliencia ambiental, pero también la resonancia en torno a la cooperación, ¿no? Cuando se coopera a lo largo de la cadena, permite generar sistemas agroalimentarios asentados en el territorio con posible larga duración, ¿no? Hay algo que desde mi punto de vista fallamos, los que trabajamos en este tema, que es la información, la comunicación y la sensibilización también a la ciudadanía en general. La información es poder. Y si la gente de verdad supiera lo que está comiendo cuando compra en un supermercado, el sistema cambiaría radicalmente. Ese acceso a la información, no solo para los que nos interesamos y estamos convencidos, sino toda la ciudadanía. Es fundamental que podamos decidir sobre nuestras políticas alimentarias. Por ejemplo, en Valencia hemos creado el Consell Alimentari Municipal, el primer Consejo Alimentario Municipal del territorio español, en el que participamos todos los agentes del sistema alimentario local, ecológico o no. Y yo creo que esto es parte del éxito. Incluimos todos los partidos políticos, desde un extremo al otro. Se incluye el sector privado con la Federación de Empresas Agroalimentarias de la Comunidad Valenciana, que incluye pues grandes cadenas de distribución. Tenemos asociaciones de consumidores y consumidoras, asociaciones de vecinos y vecinas, sindicatos agrarios, universidades, entidades públicas de varios niveles, tanto municipal como autonómico, entidades público-privadas, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales. Se ha incluido a todos estos actores. Todo eso van a generar propuestas que se trasladan sí o sí a los políticos, a la alcaldía. Subética Ecológica pues ya lleva 12 años este verano centrándose en las personas, no en el producto, ¿no? En la vida digna de las personas, tanto desde la producción hasta el consumo, ¿no? Nosotros nos hemos articulado a través de un sistema de cestas semanales en las que las personas, familias consumidoras, van a la huerta a recoger sus alimentos de toda la semana. Luego también, con el paso del tiempo, nos demandaban grandes establecimientos, que nosotros llamamos grandes consumidores, entonces pues pequeñas tiendas, grupos de consumo, comedores infantiles. Entonces hicimos esto que mencionaba Manolo, ¿no? De un pequeño hub, ¿no? Food hub en el que distribuimos sin más intermediarios, ¿no? A estos grandes consumidores. Luego logramos abrir una ecotienda. En el mundo rural, poder contar con productos de comercio justo es todo un privilegio. Una pequeña tienda, pero que tiene muchísimos valores detrás. Y finalmente, desde hace un año largo, estamos implementando una conservera o un obrador compartido en el que estamos dando salida a los excedentes que tienen las familias productoras a través de conservas como mermeladas, tomate frito, en fin, ¿no? Y nos ayuda pues también a poder diversificar un poquito más la oferta. La historia del escalar, creo que no hay que mirarlo con la lógica del crecimiento que tenemos también metido en los genes, de crecer, 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 sino en poder llegar a más personas, pero de nuestro entorno también, ¿no? Aún con todas las cosas por aprender que tiene y que mejorar, está demostrando que son alternativas reales, que incluso es rentable, ¿no? Que tiene una sostenibilidad económica que repercute en muchos sectores de la comunidad y que es el futuro. Por la urgencia precisamente de los problemas que se afrontan,
Por un lado, por la despoblación rural y por la pérdida de rentabilidad de la actividad agraria, por encontrarnos con un mundo, con una agricultura sin agricultores, que es una forma muy gráfica de decir a dónde nos encaminamos, pero también esto del lado de la producción, pero del lado del consumo, porque cada vez consumimos de una manera peor, ¿no? Y esto ocurre también incluso con la producción ecológica, orgánica certificada, ¿no? Que en la medida en que no cambia radicalmente el enfoque, pues tiene el riesgo o genera, digamos, precios finales que no están al alcance de la mayor parte de los consumidores. Precisamente para eso es para lo que se plantean los sistemas agroalimentarios de base agroecológica, es decir, para poner a disposición de la población los alimentos y a un precio asequible. Es decir, esto implica un cambio a la orientación básica de la actividad agraria y de la actividad alimentaria. No se trata de competir en mercados internacionales, vuelvo a repetir, se trata de alimentar a la población. Y esto tiene que ver con la soberanía alimentaria, pero tiene que ver con un derecho de la alimentación básico, y es decir, es proporcionar alimentación saludable, de calidad, sostenible desde el punto de vista ambiental a la mayor parte de la población. Y esto solo se puede hacer, pues, evidentemente con canales cortos de comercialización y de distribución, con producción sostenible, entre ellas la producción orgánica, fundamentalmente, con criterios agroecológicos. Claro, esto plantea el problema de con quién tenemos que construir los sistemas agroalimentarios de base agroecológica. Solemos pensar de una manera muchas veces demasiado sectorializada y no vemos quizás la necesidad de poner en relación a unos con otros, digamos, de volver a unir el vínculo que históricamente existió entre el campo y la ciudad, y que justamente ya cuando se institucionalizó en los años 70 este sistema agroalimentario que hoy nos domina, pues se separó definitivamente, de tal manera que hoy es muy difícil encontrar vínculo entre la ciudad y el campo, ¿no? Pues implica que tenemos que idear sistemas de participación y de sistemas donde se viertan las opiniones al respecto y se debata de una forma deliberativa y participativa, efectivamente, en torno a la necesidad de establecer este tipo de sistemas, ¿no? Estos consejos alimentarios son un instrumento, o pueden ser un instrumento, junto con otros, evidentemente, que permitan o que faciliten esa gran alianza que necesariamente tiene que haber entre el campo y la ciudad, entre los agricultores y las agricultoras y los consumidores y las consumidoras, entre todos los operadores de la cadena, para, digamos, luchar, y nunca mejor dicho este término, contra un sistema agroalimentario que sostiene solo un grupo muy reducido de corporaciones alimentarias a escala global y a escala española. Nos movemos en un ámbito precario total, ¿no? Porque esto está partiendo de la ciudadanía, poniéndole mucho corazón y una profesionalidad que a veces no es la ideal, ¿no? El cómo iniciativas que vienen de la economía social y solidaria, que de por sí ya parece como que esa sostenibilidad económica la ha dejado a lo mejor en un segundo plano, ¿no? Y que hemos visto experiencias que por no cuidar esa sostenibilidad económica han fracasado a pesar de sus ideales y sus objetivos, pues es un reto fundamental. Yo creo que una cuestión que es un poco ambiciosa, pero creo que para salir de esta compleja situación en la que vivimos tenemos que cambiar la mirada, la escala, porque, bueno, básicamente no nos podemos conformar con el desarrollo de iniciativas aisladas, sino que tenemos que avanzar, pues, en una mirada más integral, ¿no? Hacia un cambio de paradigma en esa producción y el consumo, que esté sustentada fundamentalmente en lo común, y avanzar hacia modelos de ciudad o áreas metropolitanas, pues, que integren políticas, asistencia técnica, estructuras de gobernanza, proyectos cooperativos de producción y consumo. Pues esto es muy importante, ¿eh? Lo de trabajar en red y unir, ¿no? Como todos los eslabones. Y es lo más complicado y lo más complejo porque hablamos con diferentes actores, con diferentes intereses y diferentes tiempos y recursos. Y eso es uno de los principales retos porque, como bien sabemos, ¿no? Tiramos mucho también del activismo y de la pasión y de lo que creemos, y eso es un esfuerzo y una energía que todos ponemos ahí, coordinarnos, hablar, pues, o sea, es un esfuerzo abismal, ¿no? Y es un esfuerzo sostenido en el tiempo, porque esto no es de la noche a la mañana.
Esto es un proceso que requiere mucho tiempo y energía sostenido. Esta alianza necesaria es una alianza que tendría que concretarse en una propuesta política necesaria que hiciera posible poner estos problemas en el programa de los partidos políticos. Podemos entender también como un efecto el que no se le da importancia a la alimentación, pero yo creo que a mí me gusta más verlo al revés. El que haya comida barata es absolutamente central para que hoy el mundo funcione como funciona, con la gente en la ciudad muy explotada, con trabajos asalariados, dependiendo de... Entonces, el que haya comida barata es el principal reto que tenemos, que se acepte claramente que el tener comida barata es un problema muy fuerte para toda la sociedad. Es un problema de salud, es un problema económico, es un problema de equilibrio territorial, es un problema ambiental, cambio climático, etcétera. La política agraria común de la Comisión Europea y todas las políticas que vienen debajo, en lo estatal, en lo autonómico, en lo municipal, apoyan un modelo claramente insostenible en lo social y en lo ecológico, desatendiendo sus propios documentos de principios, los de Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Entonces, para mí eso es un problema. Las políticas, todas las políticas en todos los niveles, apoyan otro tipo de modelo insostenible. Dentro de las administraciones, de todos los niveles de la administración, el modelo industrial agroexportador de alimentos es el único posible y es una ideología. Y esto es muy difícil sacar. Y eso para mí explica por qué se puede innovar en política de alimentación sostenible y saludable a la escala municipal, en la que no hay competencias en agricultura, y es muy difícil hacer política de alimentación sostenible y saludable en las escalas autonómicas y estatal, donde el lobby de la agroindustria está muy, muy bien asentado, pero también donde es ideología. Esto es como es lo único posible para el propio funcionariado con quien resulta muy difícil trabajar. Un sector agrario, unas identidades agrarias colectivas de décadas de machaque sistemático, desde los años 50 de tú no sabes, tú no vales, más agricultura y menos agricultores, como dijo el ministro Cavestany en su discurso del 57. La población activa agraria debe bajar al 2% cuando estamos en el 4 y algo, ¿no? Gente machacada, las instituciones, las cooperativas no funcionan. La autoestima es imprescindible para la innovación y en el sector agrario la autoestima está machacada después de décadas y yo creo que eso es muy importante, ¿no? La necesidad de reorganizar la distribución y las infraestructuras logísticas privadas y especialmente las públicas, que están pensadas solo para la exportación. Entonces esto hay que reorganizarlo y esto requiere inversión, requiere tiempo, requiere confianza, articular actores como hemos estado comentando, ¿no? Y por último, para mí me parece importante la activación comunitaria y que la sociedad reconozca la importancia de la alimentación, planteando hoy de articular producción y consumo, campo-ciudad y sobre todo el sacar la alimentación del espacio privado. Privado en el sentido de aquello de que la alimentación es una mercancía y privado en el sentido de que la alimentación es una cosa de las mujeres o como mucho de grandes chefs, ¿no? Es como la alimentación es algo central, no se puede dejar ni al mercado, ni a la economía, ni a una parte invisible y denostada como es los trabajos de cuidados. Tiene que ser algo visible, central en nuestra vida y que además sale de lo privado a lo comunitario y debe reorganizarse en lo comunitario como estrategia de desmercantilización. Si no desmercantilizamos la alimentación, no vamos a conseguir la sostenibilidad. Yo creo que para avanzar en esa transición agroalimentaria más sostenible, creo que es necesario, uno, tener un contexto institucional adecuado. Segundo, que haya redes ciudadanas y de productores organizados capaces de articular proyectos que fortalezcan la soberanía y la seguridad alimentaria. Y por último, un espacio agrario continuo que pueda proporcionar, ¿no?, significado histórico y cultural a los alimentos, facilitando que haya una interconexión entre el lugar donde se producen y se consumen. A la vista de todo lo que hemos estado discutiendo en el día de hoy sobre los sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica, yo creo que podríamos resumirlo diciendo que se trata de conformar un sistema agroalimentario alternativo a los existentes, que como creo que todo el mundo sabe y hemos demostrado aquí, produce impactos muy graves sobre la salud y sobre los agroecosistemas, conformando, mediante la formación de redes locales de empresas o de cooperativas o de explotaciones con una fuerte relación o vinculación con el territorio, con la sostenibilidad, la innovación alimentaria
y la calidad de los propios alimentos. Un sistema agroalimentario que promocione la soberanía alimentaria de nuestros pueblos y ciudades, que no esté construido para competir en los mercados globales con productos de calidad diferenciada, sino para atender las necesidades de una alimentación sana y sostenible de la población donde se asiente, ¿no? Y esto, en resumidas cuentas, sería la propuesta que como Alimenta llevamos adelante para la promoción de sistemas y la construcción de sistemas agroalimentarios locales o territoriales de base agroecológica. Quiero agradeceros a todos la presencia, las ideas que nos habéis aportado y esperamos seguir debatiendo, mejorando y colaborando en un futuro. Esto ha sido Cómo Comemos, el podcast de Alimenta. Puedes seguirnos y escucharnos en la plataforma de podcast que elijas. Hasta la próxima.